Es un día muy especial porque recibimos a un grande del derecho paraguayo, a un grande de grandes y que no solamente es un gran profesor, sino también una gran persona. Y tengo el privilegio desde niña de verlo, de manera muy cercana al doctor González Alfonso, quien siempre está abierto a los colegas, con el teléfono abierto también cuando tenemos consultas. Y bueno, siguiendo la tradición de su querido padre, nuestra colega, amiga, compañera también, Rocío González, que también trabaja en la JP, en la comisión, hoy también nos acompaña como moderadora. Así que, eh, mira, mi querido Choca, te lo digo así de corazón, me siento muy orgullosa de hoy presentarte. Desde niña que te conozco, te admiro y siempre cuando los problemas surgen, él está abierto a todos y a todas y es un privilegio tenerte con nosotros hoy. La verdad me emociona y bueno, la presentación va a estar a cargo de Rocío, ¿verdad? Y la moderación también, pero yo en nombre de la JP, en nombre de la comisión y en nombre de todas las colegas de todo el país, desde Fuerte Olimpo hasta Pilar, que se están conectando a medida que está pasando los minutos de las 6 de la tarde, tenemos el privilegio de tenerte hoy con nosotros. Le pedimos al doctor un taller variado de procesal civil y de los temas que él nos quiera traer, porque todo lo que él hoy nos cuente a todos nos sirve en nuestro día a día y por supuesto el debate y las preguntas van a ser más que enriquecedores. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar hoy con nosotros y bueno, Rocío, te dejo ya la posta y el micrófono también para el doctor González y estoy muy feliz de tenerte hoy con nosotros. Rochi, se me fue Rochi, parece. Bueno, doctor González, ¿Me estamos, escuchan? ahí sí te escuchamos. Ah, Bueno, muy buenas noches para todos y todas, queridos colegas. Como dijo la doctora Vivi, realmente es un lujo poder tener a un maestro, un caraiguazú del derecho, que aparte es un maestro de vida para mí porque es mi papá. Así que voy a pasar a dar lectura a un breve currículum, de su extenso currículum, y luego ya pasar para la disertación del doctor. Estoy con un poco de problema de internet, pero ojalá que me puedan escuchar. El doctor Carlos González Alfonso es doctor en ciencias jurídicas, abogado, escribano, ex procurador general de la República. En su carrera judicial fue secretario, agente fiscal, juez de instrucción en lo criminal, juez de primera instancia en lo civil y comercial y miembro del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial durante 2 periodos. Su experiencia en docencia universitaria: profesor titular confirmado de Derecho Procesal Civil 2 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, profesor titular confirmado de Técnica Notarial de la misma facultad, profesor de Derecho Procesal Civil del curso de posgrado de la citada facultad, ex profesor de la materia El Proceso, Garantía Constitucional del primer curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica. Representó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en todos los concursos de oposición de escribanos para la adjudicación de registros notariales, 17 en total. Representó al Paraguay en diferentes eventos internacionales de los Estados Unidos de América, Suiza, Argentina, Brasil, Chile y Perú. Es coautor de la obra Código Procesal Civil de la República del Paraguay, el editorial La Ley Paraguaya, 7 tomos. Publicó monografías en varias obras jurídicas, integró paneles y presidió comisiones en eventos jurídicos nacionales e internacionales. Miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, ex vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay, ex vicepresidente del Tribunal de Ética Judicial, pronunció conferencias en distintas ciudades del país y del exterior. Reconocimiento del Colegio de Abogados del Paraguay en el año 2002, conjuntamente con los doctores José Antonio Moreno Ruffinelli y Guillermo Peroni. Declarado ciudadano ilustre por la Cámara de Senadores, año 2022. Reconocimiento internacional por sus aportes a la ciencia del derecho procesal por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal
año 2024 en Carlos Paz, Argentina. Bueno, esto es un breve currículum del maestro. Vamos a dar inicio a esta magistral conferencia. Bueno, buenas noches ya, ¿verdad? Buenas noches. Yo cuando llegué acá a la oficina era aún de tarde, por eso no estoy tan convencido de si ya es de noche o no, ¿verdad? Quiero decirles que con gusto estoy dando inicio a este conversatorio con todos ustedes, especialmente motivado por la invitación que me cursara mi propia hija, ¿verdad? Y Vivian, que es también una hija especial mía, ¿verdad? Porque es la hija de un gran compañero mío de la facultad. Yo les quiero decir en primer lugar que quien les habla es un antiguo abogado, recibido en la Universidad Nacional de Asunción hace 65 años y que se incorporó a la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Asunción hace 48 años y que sigue enseñando la materia de Derecho Procesal Civil y de Técnica Notarial hasta la fecha. Deseo aclarar también que tengo una gran desventaja. Estoy muy poco familiarizado con el funcionamiento del expediente electrónico. Tampoco estoy familiarizado con las variaciones normativas introducidas en el proceso por motivo de la implementación de esa herramienta jurídica. Si se produce alguna pregunta, aclaro desde ya. Con relación al expediente electrónico, invito a la jueza Vivian López Núñez para que las responda. Sin embargo, tengo una ventaja adicional sobre muchas personas, en el sentido de haber estudiado durante la época que regían normas distintas a las actuales. Luego tuve la necesidad de actualizar mis conocimientos respecto de las normas actualmente vigentes. Imagínense, en los primeros años de la facultad, nosotros estudiábamos la Constitución de 1940. Luego estudiamos la de 1967 y con esa Constitución me recibí de abogado. Estudiábamos el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Nación Argentina, el Código de Comercio, el Código Penal de Teodosio González, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de los Tribunales del año 1925, el Código del Menor, el Código Sanitario, etcétera, todos los cuales fueron derogados y sustituidos por nuevas leyes. Y lógicamente esto nos permite entonces examinar la bondad de la nueva ley o la bondad de la anterior. Así, por ejemplo, quiero decirles que con relación a la prueba testimonial, la apreciación sobre la idoneidad de testigos que está prevista en el artículo 342 de nuestro código actual, estaba mejor regulada en el código anterior, bajo la denominación de tachas a las personas del testigo, porque al testigo se lo podía tachar desde 3 puntos de vista y además tacharlo de 3 maneras diferentes. A la persona se le podía tachar en el sentido de que tenía un impedimento para declarar. Y estas tachas tenían razones absolutas y algunas razones que eran relativas simplemente. Entre las absolutas, el propio código mencionaba la enajenación mental, la ebriedad consuetudinaria, la calidad de vago, la de quebrado fraudulento, la de condenado con pena corporal y aquel que estaba convencido de falso testimonio. Y entre las relativas establecía el parentesco, la dependencia laboral, el interés en el pleito, el ser acreedor o deudor, el ser amigo íntimo o el haber estado ebrio en el momento de la verificación del hecho. Se dan cuenta que la ebriedad, cuando es consuetudinaria,
es una tacha absoluta. En cambio, cuando es simplemente una ebriedad en el momento en que él captó el hecho respecto del cual está declarando, entonces la tacha es respecto de ese expediente exclusivamente y de ese hecho en concreto. Además, se distinguía la tacha que se podía hacer tanto a la declaración, o sea, al examen del testigo, que era a través del incidente de nulidad, por supuesto, y también la tacha al dicho del testigo. ¿Y cuál era el momento de tacharlo al testigo? Obviamente en los alegatos. Además, nosotros teníamos que en aquella norma encontrábamos muchas más ventajas, pero tal vez estas simplemente sean referencias históricas que tal vez no venga al caso. Sabemos también que los poderes públicos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los dos últimos, o sea, el legislativo y el judicial, se ocupan de las conductas humanas. El legislativo para conductas del futuro y, sin embargo, el judicial se ocupa de regular las conductas del pasado. Pero como toda norma tiene su excepción, vemos que nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 634, establece un caso en el que el Poder Judicial decide sobre una cuestión aún no suscitada o no ocurrida, que es la condena de futuro que se permite dictar en el juicio de desalojo. Bueno, el Poder Judicial, además de ser custodio de la Constitución, tiene a su cargo, ¿verdad?, la administración de justicia, y es el único poder del Estado cuyas resoluciones, cuando adquieren la fuerza de cosa juzgada material, no pueden ser alteradas ni modificadas ni por los otros jueces ni por el propio Poder Judicial. En ese sentido, es importante destacar que, sin embargo, el producto que nos entregan los otros poderes del Estado, los otros que ejercen funciones diferentes, vemos que una ley puede ser cambiada o derogada o modificada por otra ley. Y el decreto puede ser también cambiado, sustituido, derogado o modificado por otro decreto, siempre. Pero sabemos que la resolución judicial firme ya no admite ningún tipo de modificación en la misma. Ahora bien, entre estas dos formas de expresión de estos poderes del Estado, la ley y la sentencia, existen algunas comparaciones que son importantes. En primer lugar, la ley es de carácter general, rige para todos o para muchos que ostentan igual condición. En cambio, la sentencia, Doctor, está silenciado tu micrófono, doctor. Fernando se silenció. ¿Ahora? El micrófono del doctor. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bueno. Entonces digo que la ley es general, en cambio la sentencia es particular, que rige solamente para quienes intervinieron en el proceso y el otro rige para todo el mundo. Previa, la ley es previa porque se dicta regulando conductas que habrán de producirse en el futuro. En cambio, la sentencia es posterior, que solo se dicta cuando se está cuestionando conductas pasadas. También la ley es abstracta en el sentido de que se dicta a priori, regulando conductas que habrán de cumplirse en el futuro. En cambio, la sentencia es concreta y la conducta impuesta por la sentencia tiene destinatarios determinados. El de la ley es abstracta. Y por último, la ley es autónoma en el sentido de que su fuerza obligatoria emana del carácter soberano del que se haya investido el Estado a través de ese órgano. Y en cambio la sentencia es complementaria
porque su fuerza obligatoria proviene de la ley. Ahora bien, lo que pretendemos de la Administración de Justicia, lo que todos queremos de la Administración de Justicia, es la previsibilidad. Es decir, que las resoluciones judiciales que emiten los jueces sean entonces previsibles en el sentido de que ya se pueda suponer cuál es el resultado futuro que va a recaer en esa controversia. Y resulta que en una gran mayoría de veces, bueno, no en mayoría, pero en cierta cantidad de veces, depende el resultado no de esa previsibilidad, sino que de cuestiones diferentes a las que son de naturaleza estrictamente jurídica. Voy a dar dos muestras para que vean ustedes qué ocurría con anterioridad, por ejemplo. Hasta antes de la vigencia del Código Procesal Civil, que ustedes saben que fue a partir del 4 de noviembre de 1989, entró a regir. Entonces, en virtud de una acordada de la Corte, los justiciables podían presentar sus escritos hasta el día siguiente del vencimiento del plazo. Pero con un agregado que era el cargo de escribano, que tenía que ser firmado en horarios inhábiles del último día y podían presentarlo hasta las 8 horas del día siguiente en verano y hasta las 9 en invierno. ¿Qué es lo que ocurría? Que la competencia de los tribunales civiles y comerciales no se establecía como ahora y correspondía conforme con la fecha de la resolución recurrida. Eso significa que en un mismo expediente podían intervenir diversos tribunales. No se imaginan ustedes todas las dificultades que creaban, especialmente en materia de honorarios. A veces, al regular los honorarios, un tribunal que tenía un criterio, al ganador le daba una suma y luego al perdedor otro tribunal le daba una suma superior al que correspondió y se le fijó al ganador del pleito. Ahora bien, teníamos también en ese sentido el problema de que algunas salas interpretaban que el horario hábil se correspondía desde las 12 horas, que es lo que corresponde al horario de cierre de la Secretaría. En cambio, otras salas decían que era a partir de las 18 horas el horario inhábil. De manera que era así porque por la tarde se solían llevar a cabo los remates y también las notificaciones que se hacían por cédula. Por supuesto, ustedes se darán cuenta el problema en que se encontraba aquel que presentaba el escrito con cargo de escribano entre las 12 y las 18 horas. Dependía su suerte de la fecha en que dictaba la resolución el juez, porque el Tribunal de Apelaciones iba a tener la competencia en función a esa fecha. Otro tanto ocurrió, y esto ustedes saben más que nadie, ¿verdad?, con la caducidad de la instancia, cuando se dudaba si el mes de enero debía considerarse o no dentro del cómputo de la caducidad, teniendo en cuenta que el artículo 173 establece que se computan los días inhábiles. En cambio, otros tribunales decían que el mes de enero no es un día inhábil, sino es un mes inhábil. Yo tenía siempre también ese criterio. Gracias a Dios, la ley 4867 del año 2013 puso término a esta ingrata situación por la que teníamos que atravesar los abogados. Bueno, entonces nosotros quiero decirles de que voy a referirme en este momento a mi experiencia como catedrático de ambas materias, pero siempre vinculadas con el Poder Judicial, con las tareas propias de los abogados. Bueno, sabemos nosotros en primer lugar que los poderes que integran la jurisdicción judicial son siempre definidos como 5. ¿Cuáles son estos 5 poderes que tienen todos los jueces de todas las instancias, de todos los grados? Son 5,
que están expresados en latín: la notio, vocatio, coercio, judicium e imperium. Sabemos que la notio es la facultad para conocer el pleito y para resolver en el caso concreto, ¿verdad? La vocatio es la capacidad que tiene y la facultad que tiene para convocar a las partes para que participen en el proceso. La coerción es la posibilidad que tiene de utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones. Judicium es la facultad que tiene para resolver el pleito. Y por último, algo que solamente tienen los jueces. No tienen ni los legisladores ni el Poder Ejecutivo, que es el imperium, que es la potestad de hacer cumplir sus propias resoluciones. En ese sentido, es importante establecer de que los jueces están en una situación mucho más ventajosa que los demás, en el sentido de que el juez dicta la resolución y ordena su cumplimiento y él mismo hace cumplir sus decisiones. Los otros poderes no pueden hacerlo. Recordarán ustedes que el maestro Alvarado Belloso decía si quién es el funcionario público más importante de un país. Y él dice el juez, porque el presidente de la República no puede allanar un domicilio bajo ningún aspecto. No puede, si quiere allanar, tiene que ir a pedirle permiso a un juez y es el juez el que le habilita para ese efecto. Ahora bien, una cuestión que también siempre ha sido motivo de ciertas dudas es con relación a lo que es el plazo ordinario y lo que es el plazo extraordinario. Esto a veces se confunde porque el plazo ordinario realmente es todo plazo que transcurre dentro de la República del Paraguay. Todos los plazos que transcurren dentro de la República son plazos ordinarios. Y este plazo ordinario es simple cuando se transcurre dentro del ámbito de la sede del juzgado. O sea, de Asunción, todo lo que ocurre en Asunción, entonces eso está como un horario, como un plazo ordinario. En cambio, el plazo ordinario ampliado es aquel que rige cuando el acto procesal debe cumplirse más allá de los límites del juzgado, del ámbito territorial del juzgado, y se amplía ese plazo 50 días en la región, por cada día, un día por cada 50 kilómetros, digo, en la región oriental y un día por cada 25 kilómetros en la región occidental. Yo solía acostumbrar a preguntarle a los alumnos, imagínense ustedes que el demandado, porque siempre esto se inicia con el demandado, porque el actor viene y promueve la demanda en donde él cree que está el juez competente. Vamos a suponer que se promueva la demanda en Asunción y el demandado vive en Fernando de la Mora, o sea, dentro de los 50 kilómetros, está dentro de los 50 kilómetros. ¿Cuánto les parece? ¿Cuántos días tiene adicionales? Y ni un día, porque él está a menos de 50 kilómetros. No, señor. Al transponer los límites de Asunción, ya se computa un día por cada 50 kilómetros. O sea, hasta 50 kilómetros es eso. Y eso a veces creaba alguna dificultad en algunas ciudades, como por ejemplo Caacupé, que en parte está antes de los 50 kilómetros y en parte la propia área urbana de la ciudad de Caacupé está fuera de los 50 kilómetros. Entonces había una situación de hecho, ¿verdad? Que a algunos entonces se les ampliaba un día y a otros se les ampliaba 2 días porque estaban un poco más allá de 50 kilómetros. Pero como eso no puede suceder cuando se trata de una ciudad, de una misma ciudad, entonces siempre se acostumbraba a computar ese plazo, incluyendo la de mayor espacio posible. Entonces se le daba 2 días. En cambio, en la región occidental, sin embargo, por la poca infraestructura comunicacional que tiene, entonces lógicamente se le da un día por cada 25 kilómetros. Y el plazo extraordinario es cuando la diligencia debe cumplirse fuera de los límites del territorio nacional. Desde el momento que se cumpla en el exterior, entonces el plazo es extraordinario
Y ese plazo extraordinario es fijado por el juez. El juez, para fijar ese plazo extraordinario, lógicamente tiene que medir no solamente la distancia, sino que también evaluar las facilidades de comunicación que existe con ese país. Así, por ejemplo, Japón, que está tan lejos, tiene tanta facilidad de comunicación que probablemente en un plazo extraordinario de prueba se le tenga que conceder menos plazo que, por ejemplo, si el acto procesal se va a llevar a cabo en la Guyana que está acá en América, y que lógicamente está mucho más cerca, pero las facilidades comunicacionales no son muy idóneas. Bueno, otra cuestión que es importante destacar es qué se entiende por cosa juzgada, porque existen muchas cuestiones, muchas interpretaciones diversas que se le dan a la cosa juzgada. Y la cosa juzgada es la cualidad que adquieren todas las sentencias judiciales, sentencias en sentido genérico, cuando o no admiten un recurso o cuando no admiten ningún tipo de impugnación. La cosa juzgada cuando no admite una impugnación recursiva, pero permite un juicio ordinario posterior, entonces esa es una cosa juzgada formal simplemente, como sucede con los casos de los juicios ejecutivos. En cambio, cuando la sentencia ya no admite ni siquiera un juicio ordinario posterior, entonces la cosa juzgada es material y ahí ya no puede no solamente no interponerse ningún recurso, sino que tampoco plantear una demanda ulterior. Ahora bien, ¿cuántas clases de resoluciones tenemos? No vale la pena decirla porque todos sabemos que son las providencias, los autos interlocutorios y las sentencias. Lo que sí es importante destacar es que en otros países, como en algunas provincias argentinas, a la providencia se le llama decreto. Por eso a veces en algunos textos encontramos el decreto dictado por el juez y decimos, este está equivocado. Pero esa es la denominación que le dan a las providencias que dictamos acá dentro de la República del Paraguay. Lo importante acá es consignar de que realmente el ámbito dentro del cual se emiten estas resoluciones son diferentes, porque la providencia se dicta en el propio expediente. En el propio expediente, y ustedes saben que ese expediente puede perderse, como muchas veces ocurría. Claro que no me refiero a los expedientes electrónicos, que yo sé que ya hoy no se pueden perder. Bueno, entonces, las providencias simples tenían esa dificultad de que desaparecida la foja en la cual estaba consignado, ya uno no tenía una base de datos. Imagínense que a veces, por ejemplo, se decretaban medidas cautelares importantísimas por vía de providencia simple y resulta que después desaparecía el expediente, que no era nada raro en el Poder Judicial. Entonces, lógicamente, no se tenía ni siquiera la base de la cual emanaba la orden de esa medida cautelar. En cambio, en el caso de los autos interlocutorios y de las sentencias, la cuestión es diferente, en el sentido de que deben elaborarse 3 ejemplares y que se tiene una copia en el expediente, otra en secretaría y otra va a estadística de los tribunales, lo cual permite de que en caso de pérdida del expediente, entonces se pueda reconstituir con esos elementos muy importantes. Ahora bien, el Poder Judicial y específicamente dentro del ámbito del proceso civil y comercial, los jueces en lo civil y comerciales, se pronuncian a través de las sentencias. Ahí es que pronuncian sus opiniones y sus decisiones a través de las sentencias. Y estas sentencias son de variadas clases. En primer lugar, tenemos las sentencias declarativas, aquellas que no necesitan un desarrollo ulterior, posterior a su emisión, y ya el justiciable se siente
satisfechos con su sola emisión. Eso sería, por ejemplo, el caso en que una demanda sea rechazada. Si se rechaza la demanda, para el demandado eso es una sentencia declarativa y para él entonces ya no necesita ningún otro trámite ulterior para poder efectivizar su satisfacción en ese juicio específico. Sin embargo, existen otras sentencias que son de condena, los cuales exigen un trámite ulterior, posterior a su emisión, para que el justiciable adquiera realmente y reciba el beneficio de la pretensión que él planteó ante los poderes del Estado en el ámbito jurisdiccional. Después tenemos las sentencias constitutivas, que son aquellas sentencias que constituyen un Estado nuevo, un Estado diferente al que estaba. Y eso se da en el caso del divorcio. Cuando se promueve una demanda sobre divorcio, la sentencia que se dicta en ese ámbito, entonces establece un nuevo estadio, un nuevo estado, mejor dicho, y el estado de divorciado. Y lógicamente, a partir de ese momento, surte efecto esa calidad en cuanto al estado civil de la persona. Después tenemos algunas sentencias determinativas, como por ejemplo aquellas sentencias que se emiten a los efectos de establecer un plazo de exigibilidad de alguna obligación. A veces, ustedes no olviden que los pagarés y compañías no siempre se redactan de manera correcta. A veces en el pagaré no se consigna cuál es la fecha de exigibilidad del mismo. Entonces, si bien existen todas las enunciaciones anteriores, es necesario establecer la fecha de exigibilidad del mismo y para eso se tiene que recurrir a una sentencia determinativa para que el juez establezca cuál es el plazo a partir del cual se podrá exigir el cumplimiento. Ahora bien, una cuestión también vinculada con las sentencias y que ocurre en otros países es el de la absolución de la instancia. Ese que se producía en el derecho romano, el non liquet, que significa no lo veo claro, y eso no admite, en cambio, eso hace de que el juez entonces no se pronuncie, ni positiva ni negativamente, y absuelve la instancia. Esto en nuestro derecho no se admite. ¿Por qué? Porque el juez, según nuestras disposiciones normativas, tiene que estimar o desestimar la pretensión del actor o del reconveniente. Ahora bien, una cuestión también que genera cierta dificultad en el ámbito forense es el respecto de la pretensión. Respecto de la pretensión en cuanto a su interpretación y en cuanto a lo que se debe consignar en la sentencia. ¿Por qué esto es importante? Porque no se olviden ustedes que la pretensión es, según decía el maestro Hugo Allen, la autoatribución de un derecho y la petición de que sea tutelado ese derecho. O sea, lo que uno pide es algo concreto y eso ocurre solamente en primera instancia. Ustedes verán en el artículo 215 los requisitos establecidos para la demanda, específicamente en el inciso F, dice la petición en términos concretos y claros. Eso significa que el interesado en que esa pretensión le sea otorgada, entonces tiene que explicar y tiene que pedir qué es lo que en concreto pretende. Pero eso no sucede con las demás instancias, porque la pretensión en la segunda instancia es referida a la interpretación que surge a partir del artículo 419. Lo que está en debate no es el pleito en sí, sino que la sentencia que se dictó en el grado anterior. Lamentablemente, no todos los tribunales de alzada aplican esta disposición muy sabia, porque realmente si nosotros nos atenemos a los términos en que está redactado nuestro Código Procesal Civil, tendríamos que hacer que en segunda instancia los conjueces, en segunda y en tercera instancia,
los conjueces y los ministros examinen exclusivamente los términos contenidos en el agravio, porque existen disposiciones que incluso le prohíbe pronunciarse sobre cuestiones no previstas en el agravio. Pero vuelven a repetir el mismo debate que se hizo en primera instancia y examinan la controversia en sí. Otra cuestión a la cual quiero referirme es en cuanto a las tercerías, que son de dos clases, sabemos. Una es la tercería de mejor derecho y otra es la tercería de dominio. La de mejor derecho es a los efectos de obtener el pago preferencialmente en un caso concreto en que se haya obtenido una suma de dinero que deba distribuirse entre varios acreedores. Y la tercería de dominio es aquella que trata de obtener el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien que no corresponde al deudor, sino que a un tercero, ¿verdad? Bueno, esto quiero aclararles simplemente porque realmente en la práctica a veces se plantea mal esto y resulta que el juez no puede fallar, no puede fallar, sino que en los términos en que se ha pedido, salvo aquel principio que tienen los jueces de aplicar la norma independientemente a la norma invocada por las partes. Otra cuestión que quiero aclarar y quiero hablar es respecto de la jurisprudencia y la integración y jurisprudencia. Ustedes saben que nosotros no tenemos el régimen de la jurisprudencia obligatoria, pero sin embargo, cuando nos ocupamos de aquel principio de la plenitud jurídica de la ley o del derecho, sabemos que existen normas jurídicas expresas en el Código Civil y en la Ley de Organización Judicial, en el Código de Organización Judicial, en el Código Civil en el 6º y en el Código de Organización Judicial en el 9º, en el que manda que los jueces no se nieguen a administrar justicia bajo el argumento del silencio, de la oscuridad o de laguna de la ley, en cuyo caso les habilita a que ellos generen esa ley, que se constituyan más o menos en un órgano legislativo para ese caso concreto y apliquen los principios generales del derecho o incluso leyes de otros países, pero siempre tienen que resolver el pleito, ya sea positiva o negativamente. Por eso es muy importante saber de que los precedentes judiciales son también fuente de derecho y los jueces están plenamente habilitados para aplicar. Otra cuestión que quiero compartir con ustedes es respecto del litisconsorcio. Y el litisconsorcio se da cuando existe pluralidad de actores o pluralidad de demandados. Y vemos nosotros de que a veces la pluralidad se da en la parte actora, entonces se habla de pluralidad de actores, o pluralidad que se da en la parte demandada o en ambas partes, que es la pluralidad de actores mixta, el litisconsorcio mixto. Eso significa que en un mismo expediente varias personas litigan con intereses específicamente propios de cada uno. Otro tema que quiero compartir con ustedes es respecto de los deberes de los jueces. Resulta que entre los deberes de los jueces que están previstos en el artículo 15 del Código Procesal Civil establecen una serie de deberes, pero respecto al cual yo quiero referirme es al previsto en el inciso B, que dice resolver los pleitos conforme con la Constitución, con las leyes y con el principio de congruencia. Eso significa que todos los jueces tienen la facultad para aplicar los mandatos de la Constitución. Hay una falsa interpretación en el sentido de que la Constitución no entra dentro del material que puede ser empleado por el juez.
que eso corresponde exclusivamente a la Corte. No, a la Corte lo que le corresponde es la declaración de inconstitucionalidad, o sea, de que no es constitucional algo. Pero un mandato expreso de la Constitución, el juez tiene el deber de aplicarlo, no solamente la facultad, el deber de aplicarlo, porque está específicamente establecido en el artículo 15. Si existe una ley que colisiona con la Constitución, pero la Constitución resuelve ese tema, el juez tiene que limitarse a aplicar la Constitución y no andar haciendo consultas y compañía a la Sala Constitucional a ver si esa ley es o no inconstitucional. Él aplica la ley conforme con la jerarquía normativa establecida en la propia Constitución y por mandato también del artículo 15 del Código Procesal Civil. Otra cuestión que querría compartir con ustedes es respecto de la nulidad de las notificaciones. Resulta que no hace mucho he visto un fallo de una sala de tribunal de Asunción de la capital, en la cual se impugnó una cédula de notificación y el tribunal rechazó porque decía que el incidente de nulidad era insuficiente porque debía haberse planteado la redargución de falsedad. Graso error, señores. Eso no se resuelve de ese modo. Si el artículo 313 dice claramente que las actuaciones judiciales, entre las cuales está la notificación, se impugnan por vía del incidente de nulidad. Y por si no fuera suficiente, el 117 también dice que las actuaciones son impugnadas por la vía del incidente y las resoluciones por la vía del recurso. Entonces, a mí me extrañó sobremanera que una sala de un tribunal durante este siglo había rechazado un incidente de nulidad porque decía que el modo de impugnar esa cédula es por la vía de la redargución de falsedad. La redargución de falsedad está para otras situaciones. Es para aquellos documentos que no nacen dentro del proceso, para aquellos documentos extraprocesales que se incorporan generalmente con la demanda o con la contestación. Para eso está la redargución de falsedad. Pero aquellos documentos que se generan dentro del proceso, como serían, por ejemplo, las actas de recepción de declaraciones de los testigos, de absolución de posiciones, en fin, todo lo que se genere dentro del ámbito del proceso, eso se impugnan directamente por la vía del incidente de nulidad y únicamente por la vía del incidente. Nuestro código no se limitó en el 117 a establecer esto, sino que reforzó en el 313, porque antes era un argumento que se utilizaba y que lamentablemente, como no había una disposición que así claramente como lo hace nuestro código, resolviera el método y el modo realmente a través del cual se deben impugnar las actuaciones judiciales, como lo es una cédula de notificación. Son muchos los temas que yo tengo anotados acá para compartir con ustedes, y estos temas yo les quiero compartir con ustedes diciéndoles que yo tuve la oportunidad de hacer el curso de la carrera de Derecho, teniendo el procesal civil en un solo año, no como ahora que se da en semestres diferentes. No hay procesal 1 y procesal 2 como ahora, sino que en un solo. ¿Y qué ocurrió conmigo? Que cuando comencé a iniciarme en la cátedra, yo integraba los tribunales de examinadores. Ante los maestros yo no hacía ninguna pregunta, pero sí anotaba las preguntas que hacían los maestros. Entonces yo tengo un repertorio de preguntas y a eso recurrí en esta oportunidad, porque ustedes sabrán de que las promotoras de mi presencia acá, que son mi hija Rocío y Vivian López, además de Rocío Santirópolo y de Fernando Noguera, sí, yo realmente, ellos me dijeron de que yo tenía que elegir el temario. No me dieron un tema en concreto, porque como docente que soy,
estoy acostumbrado a hablar sobre un tema específico. Por ejemplo, medidas cautelares y punto. Pero ahora me dejaron el debate abierto y dije yo, bueno, voy a transmitirles algo de procesal y algo también de técnica notarial, porque la verdad es que también en materia notarial es importante hacer algunas acotaciones a los efectos de que ustedes también tengan una idea aproximada de lo que realmente tienen, cómo tienen que tratar algunas cuestiones vinculadas con el quehacer notarial. Bueno, entonces quiero seguidamente compartir con ustedes algunas ideas respecto de las escrituras públicas. Y dentro de las escrituras públicas, ¿cuál es la que les afecta a los jueces de primera instancia? Son aquellas escrituras llamadas escrituras judiciales. ¿Y cuáles son esas escrituras judiciales y por qué se llaman judiciales? Se llaman judiciales porque instrumentan contratos o actos jurídicos de origen judicial que se exteriorizan en un contrato instrumentado por un expediente judicial. Voy a repetir. Tiene por objeto instrumentar contratos o actos jurídicos de origen judicial que exteriorizan un contrato que se perfeccionó en expediente judicial. Pero atiendan bien que en un lugar ya no hay un contrato, sino que hay una venta forzosa. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros tenemos y que consideramos como escritura judicial? Son varias. En primer lugar, tenemos el caso de la mal llamada escritura en el Código Procesal Civil, en el artículo 493, porque en realidad no se trata de una escritura pública la que se formaliza ahí, sino que es un acta de protocolización. Les voy a explicar por qué. La escritura pública de venta de un inmueble se elabora, se labra y se autoriza dentro de la sede de la notaría. Y el acto jurídico se desarrolla en presencia del notario. O sea, ante el notario está el vendedor y está el comprador. El acto jurídico ahí se formaliza y él da fe de la realización de ese acto. Eso en el caso de la escritura. En el caso de la venta, el remate judicial de un bien inmueble, que también se traslada a los bienes registrables, muebles registrables como los automóviles y compañía. Entonces la cuestión es diferente, porque el notario no presencia el acto de venta. Y esa venta forzosa se lleva a cabo dentro del ámbito del Poder Judicial. Y se lleva a cabo en horas de la tarde en la Secretaría del Juzgado. Ni siquiera el juez presencia, sino que además del rematador, el actuario. Y lógicamente lo que el notario finalmente hace es formalizar, protocolizar todas las actuaciones que se cumplieron en ese expediente y que finalmente derivaron en la adjudicación de ese bien a una persona determinada, explicar también, consignar ahí cómo pagó, etcétera, etcétera. Bueno, pero en definitiva, se dan cuenta ustedes de que en un caso en casos de escritura pública, todo eso se lleva a cabo en la secretaría, en el despacho del notario. En cambio, las escrituras judiciales se llevan a cabo en el despacho del juez. Es el juez, el escribano, el que se constituye ante la sede del Poder Judicial. Las escrituras públicas son sedentarias porque se llevan a cabo en la sede. En cambio, las actas notariales, porque esa es una acta notarial realmente, son sedentarias porque para su diligenciamiento el notario tiene que trasladarse a otro lugar. Y no viene al caso de explicarle tal cantidad de actas que existen, pero es importante que ustedes entiendan que esas actas notariales tienen siempre una etapa de petición y tiene otra etapa de diligenciamiento. Entonces, la protocolización de venta de inmuebles en remate público, entonces, es un caso de escritura judicial.
¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en este caso los jueces? Los jueces tienen que tener en cuenta especialmente que cuando se autoriza la escritura pública, el código manda en el 493 que se levanten los embargos y las inhibiciones, pero al solo efecto de escriturar. O sea, si hay alguna inhibición en ese caso, y para ese caso específico se levanta, la inhibición para los demás casos continúa vigente. Y los embargos se levantan. Pero mucho cuidado, no deben levantar bajo ningún sentido las anotaciones del litis. Esa anotación del litis prosigue, continúa y con esa anotación del litis se realiza esa transferencia del bien inmueble. O sea, la anotación del litis no tienen que levantar bajo ningún sentido. También se da como escritura pública aquella que formaliza la venta, la condena en hacer escritura pública. Esa es una escritura, esa es también una escritura judicial, pero realmente ahí no se, el escribano realmente lo que hace es también un acta notarial de protocolización. En ese caso, en la condena de otorgar escritura pública que está regulada en el 702 del Código Civil, lo que tienen que tener muy en cuenta ustedes es que el escribano cumpla con su cometido de solicitar informe de condiciones de dominio. Y si encuentran ahí que el supuesto vendedor, sobre el supuesto vendedor pesa alguna inhibición o alguna restricción, entonces mucho cuidado. Ahí no tienen por qué firmar ustedes, porque realmente se utiliza simplemente como una vía para eludir el cumplimiento de esa restricción establecida en la ley. Muchos pícaros así hicieron y pasaron desapercibidos porque, en fin, la gente no entiende mucho de materia notarial. Estas dos escrituras son escrituras que se cumplen en el despacho del juez. Pero hay otros que se hacen fuera del despacho del juez y que son también de origen judicial, como la venta privada de bienes registrables en juicios universales, cuando el juez le autoriza al síndico de la quiebra. Es el síndico de la quiebra el que va y firma, pero con la autorización del juez. En el caso de una sucesión, el que puede ser autorizado a firmar es el administrador de la sucesión. Y por último, en el caso de una administración provisional, de un juicio de disolución de comunidad conyugal, entonces es este el que debe representar a la comunidad conyugal, pero siempre con autorización judicial. Todos estos actos se llevan a cabo en el despacho del notario. El notario en estos tres últimos casos, o sea, en quiebra, en sucesión o en la disolución de la comunidad, él no se constituye ante el juzgado, ni tampoco ante el síndico, ni ante el administrador, ni el administrador provisional. Otra cuestión que quiero compartir con ustedes es algunas cuestiones vinculadas con las denominaciones que reciben los documentos notariales y las instituciones notariales. Hay una confusión que incluso les voy a ir mencionando algunos artículos en la que incurren hasta nuestra propia legislación. Si ustedes se fijan en el Código de Organización Judicial, en el artículo 111, define lo que es el protocolo. Y normalmente confunde el protocolo con el registro. Y el protocolo es una cosa y el registro es otra cosa. ¿Qué ocurre acá? En el 111 dice ordenar anualmente el protocolo en orden numérico y progresivo. O sea, las hojas del protocolo correspondientes a ese año.
Tanto es así que dice que se formará con las escrituras matrices y que se entiende por tal de todas las que se autorizaron durante este año. Eso significa que el protocolo es aquel que resumen, que mejor comprende todas las escrituras que se redactaron dentro de ese cuadernillo, porque es una hoja especial, el cuadernillo que se le da para los registros públicos y que es proveído por la Corte Suprema de Justicia actualmente. Antes lo proveía el Colegio de Abogados del Paraguay por delegación de funciones de la Corte, y anteriormente a eso lo proveía la Dirección de Impuestos Internos. Quiero decirles también al respecto que el notario, para formar el protocolo, va y solicita la provisión y se le provee en cuadernillos de 10 hojas. Siempre el notario retira cuadernillos que terminan en 1 y concluyen el décimo en 0. O sea, 1501, 1502, etcétera, hasta 1510. Así va sucesivamente en orden en orden numérico, pero en número de 10. Y es en ese cuadernillo con el cual debe formar el protocolo. Vamos a ver que el protocolo es una cosa y el registro es otra cosa. ¿Por qué? Porque el registro notarial es una institución jurídica, así como lo es el juzgado. El juzgado es una institución jurídica. Yo le preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes vieron alguna vez algún juzgado? Y al unísono todos, sí, claro que sí. No es cierto. El juzgado es inmaterial, es una institución jurídica. Ustedes habrán visto la sede del juzgado, habrán visto al titular del juzgado, habrán visto al mobiliario del juzgado, a los funcionarios del juzgado. Al juzgado no se lo ve. Y así también el registro notarial es una institución jurídica, es una investidura que crea el Estado y que se le confiere el usufructo a una persona que ostenta el título de notario. ¿Para qué? Para que pueda dar fe a todo acto jurídico que se formaliza en su presencia. Y vamos a ver algunas distinciones entre protocolo y registro notarial, y después vamos a ver cómo se confunden algunos legisladores. El protocolo es una cosa. Yo ese protocolo puedo tirar, puedo guardar, puedo esconder. En fin, es una cosa. Algo que yo manejo con mis manos. En cambio, el registro notarial es una creación intelectual. No puede tocar, no puede ver, no puede hacer nada. El protocolo tiene peso y está sometido a la ley de gravedad. Si usted toma un protocolo y lo despide, va a caer al suelo. En cambio, el registro notarial carece de peso. En tercer lugar, el protocolo puede deteriorarse, se puede incendiar, se puede desaparecer en una inundación, puede ser atacado por termitas, por cupiís, por insectos, se puede extraviar. En cambio, el registro notarial no se deteriora, no perece en una inundación ni nada por el estilo. Y por último, el protocolo se percibe por los sentidos. Uno ve el protocolo, uno toca el protocolo, uno golpea el protocolo y escucha el ruido que produce. En cambio, el registro notarial no se percibe por los sentidos. De manera que el protocolo es un bien tangible y el registro notarial es un bien intangible. Ahora vamos a ver un poco algunos artículos en nuestro Código Procesal que hacen de que los legisladores no entiendan esto. Si ustedes se fijan en el artículo 129 del Código de Organización Judicial, dice que el escribano formará el registro, dice, con la colección ordenada
de las escrituras matrices autorizadas durante el año. O sea, el registro formará eso, cuando lo que formará es el protocolo. En el 130 dice, cada registro comprenderá las escrituras matrices de un año, desde el 1 de enero hasta el 31. ¿Se dan cuenta? Es el protocolo. El registro es algo inmaterial. El 131 dice, las fojas del registro serán foliados, expresándose en letras y en guarismo. ¿Cómo uno va si no tiene fojas del registro? Protocolo el que tiene. Después, cada registro y cada tomo del registro, dice, llevarán un índice que expresará, etcétera, etcétera. No es el registro, es el protocolo. Dice, los registros no podrán ser extraídos de la oficina, el 133. Y por último, el 145 habla de que los registros deben mantenerse en reserva. Y acá una cosa que les quiero llamar la atención. Podrán inspeccionarse, dice, no los registros, sino que las escrituras, ¿verdad? Una o más escrituras con orden de juez competente, dice, a objeto de cotejos, reconocimientos caligráficos, confrontaciones de firma y actos pertinentes. Dice. Pero acá viene la guinda. Exceptúanse las escrituras de testamentos, las que en vida de los otorgantes, solo a estos podrán ser exhibidos. O sea, si a ustedes como jueces les solicitan a alguien que ordene a un escribano determinado que le exhiba un testamento, ustedes tienen prohibido hacerlo. Ustedes no deben conferirle, solamente si le solicita el propio interesado, el propio testador, porque se trata del testamento de un acto tan personal y tan íntimo, y también un documento que uno puede modificarlo hasta el último instante de su vida. Entonces únicamente al testador se le puede exhibir cuando va ante el notario público. Otra cuestión dentro del ámbito notarial que es importante tener en cuenta es respecto de los testamentos. Ustedes saben que existen dos clases de testamentos en nuestro medio jurídico. Los testamentos ordinarios y los especiales. Y entre los ordinarios está el testamento por acto público, lógicamente, otorgado ante un escribano público, los testamentos hológrafos y los testamentos sobre cerrado. Estos dos últimos testamentos, el hológrafo y el sobre cerrado, estos llegan tienen un tratamiento dentro del juzgado, porque cuando se produce el fallecimiento del testador, sea en un caso un testamento hológrafo o un testamento sobre cerrado, existe una tramitación que cumplir ante el juzgado en lo civil correspondiente. Lógicamente, el juez tiene ahí los deberes que cumplir y los puntos que analizar, y luego el juez ordena que ese testamento que no estaba otorgado en una escritura pública vaya y sea protocolizado en una escribanía pública y que ahí quede el registro. Porque no olviden que ese testamento es el título que les habilita a los nuevos propietarios para demostrar su vocación hereditaria. Y lógicamente, así como por ejemplo los casos de las sucesiones ab intestatus, el título nace por el parentesco que existe entre el causante y el heredero. Y eso otro, si no tuviera ese tratamiento previo y esta comprobación previa que se hace en sede judicial, entonces lógicamente podría desaparecer. Para su conservación, justamente que se lleva a protocolizar y archivar en un protocolo notarial ese documento que nació fuera de la sede del ámbito de la notaría. Por último, tenemos el caso de las
el caso de los testamentos especiales, que son 3. Los testamentos especiales son, primero, el testamento militar, segundo, el marítimo y por último, el testamento en caso de epidemia grave. Ustedes saben que ellos tienen son situaciones específicas en las que se encuentra el testador en una de estas situaciones y está todo regulado en el código cómo hacerlo. Lo que sí quiero expresarles es que el testamento militar y el testamento marítimo, finalmente, que tienen un origen extrajudicial también, ¿verdad? Finalmente tienen que ir a ser tratados por los jueces y son los jueces que después ordenan su protocolización. Pero previamente deben concurrir a los jueces. En cambio, el testamento que se otorga en caso de epidemia grave no requiere ninguna intervención del juzgado y el interesado puede solicitar su protocolización directamente sin necesidad de hacer ningún trámite judicial. Mucha gente en la época en que yo comencé a enseñar decía, pero qué epidemia grave. Imagínense lo que tuvimos hace poco, ¿verdad? Esa epidemia del dengue y compañía, que hacía de que realmente en ciertos lugares donde no existen notarios públicos, estaban habilitados para recibir un testamento el director del centro de salud, el capellán, el director del hospital, en fin, todas estas personas estaban habilitadas y este era el testamento en caso de epidemia grave. Bueno, muchísimas otras cosas podríamos compartir con ustedes, pero es un monólogo que me es un poco cansador tal vez. Entonces yo querría decirles, señores, que todas estas cuestiones tienen un final y una finalidad específica: aumentar, ¿verdad?, nuestro nivel de educación. Y siempre siempre admiré aquella frase acuñada que decía que la educación no es llenar una cubeta, sino encender un fuego. Si eso hemos logrado hoy con toda esta participación que tuvimos y con las preguntas que ustedes pueden hacer, las que gusten, siempre que estén a mi alcance poder responderles, que quedo a la entera satisfacción y a recibir las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Rochi, ¿estás ahí? Yo creo que el doctor se merece un aplauso, aunque Gracias. sea, hagamos así con las manos, ¿verdad? O pongamos las manitos para que él vea que no es monólogo, al contrario, estamos recibiendo muchísimos mensajes de todo el país, gente que está conectada. Y Rocío, si estás ahí, tenemos ya unas preguntas. Bueno, Me pasan la pregunta. Mientras Rocío se conecta, doctor, te paso la primera pregunta que recibimos. Dice, Perfecto. sobre el incidente de nulidad de actuaciones en juicios ejecutivos. Dice, ¿qué piensa usted sobre su utilización constante al solo efecto de dilatar el proceso? ¿Cuáles serían los requisitos esenciales, indispensables, para que podamos darle un trámite seguro y tranquilo al incidente? ¿Y en qué casos usted sugeriría un rechazo in limine? Es la pregunta de Sandra Franz. Le traslado la pregunta, doctor. ¿Cómo no? El incidente de nulidad se da para corregir un defecto o una errónea concepción que tuvo el juez en el sentido de, mejor dicho, no en una resolución, sino que en una actuación judicial. Por ejemplo, cuando un ujier no cumplió con los preceptos establecidos para la validez de una cédula de notificación, entonces uno impugna esa actuación judicial. Desde luego que hay varias respuestas que dar acá. Primero, si es una cuestión que realmente está ejerciéndolo con fines meramente dilatorios, se puede mirar la cuestión correctiva por la vía de la declaración del litigante que ha abusado de su derecho. Y ustedes saben que eso tiene sanciones no solamente contra el litigante, sino que también contra el propio profesional. La otra forma es verificar si realmente
ese daño que supuestamente invoca él es probable, presuntamente probable, entonces si no, entonces ya se tiene que rechazar in limine. El rechazo in limine se tiene que hacer. El juez por eso no tiene que apresurarse en dar trámite inmediatamente, porque al dar trámite inmediatamente ya está haciendo de que incluso pueda llegar a una segunda instancia. Y mientras tanto se interrumpe, se suspende todo el proceso. En cambio, cuando se da un rechazo in limine, no se le niega la segunda instancia, sino que lo que se hace es no suspender el curso normal del avance del juicio principal. ¿Otras preguntas? Bueno, ahora ya estoy conectada de vuelta. Justo recibí una llamada de Claro, siempre inoportuna y se me cortó. Tenemos varias preguntas, profesor, y aparte de muchas felicitaciones en el chat, paso a leer la pregunta de la jueza de paz Cristi Rojas. En el juicio de interdicto, en el petitorio se solicita se haga lugar al interdicto en relación a una finca ubicada en un sitio. Sin embargo, la constitución judicial se hace en la finca que debió ser. El alegato también se refiere a la finca donde se hizo la constitución, pero no corresponde a la mencionada en el petitorio. La pregunta es, ¿corresponde no hacer lugar al interdicto de retener por no haber peticionado al inicio? Bueno, la cuestión es que el escrito de demanda es el punto de partida del juicio de interdicto. Y como es un juicio casi enteramente oral, semi-oral, ¿verdad? Que se cumple en audiencia. Es probable que durante la audiencia la parte actora ratifique o amplíe, y en tal caso que ahí identifique cuál es la finca respecto de la cual está planteando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez puede corregir el derecho, pero no puede corregir los hechos. No puede decir, él quiso decir tal cosa y sin embargo dijo otra cosa. Los hechos no puede corregir el juez, sino que exclusivamente tiene potestad para corregir la norma jurídica invocada y apartarse de la misma, pero de ninguna manera puede hacer lugar a un interdicto de un inmueble, de una finca que no ha sido individualizada correctamente. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Otra pregunta de la jueza Claudia Florentín. Dice, si la obligación de hacer escritura pública se puede tramitar por menor cuantía, ¿cómo se determina el valor para determinar la competencia, siendo una obligación de hacer y no de dar? La escritura pública se considera que es inmueble por su carácter representativo. ¿Cómo determinamos nuestra competencia por hectáreas, por el valor? ¿Cómo? Pregunta de la jueza Claudia Florentín. Bueno, la cuestión vinculada con la competencia, hace poco tuvimos un caso realmente extraño, ¿verdad? Se planteó una demanda ante un juez de primera instancia impugnando una pretensión de una municipalidad del interior para percibir en concepto de impuestos inmobiliarios sumas astronómicas que ellos directamente establecieron ahí por resolución de la Junta Municipal. La verdad es que el órgano que fija el impuesto inmobiliario, la cuantía del impuesto inmobiliario es el Servicio Nacional de Catastro. Y luego el municipio simplemente tiene que aplicar aquello. Bueno, cuando se iba a plantear la demanda, se tuvo en cuenta de que lo que el municipio quería era una suma astronómica. Y lo que se ofrecía no superaba de la cuantía de juzgado de paz, ¿verdad? Pero se promovió en primera instancia. Bueno, en segunda instancia el municipio no contesta. Sabía que realmente esto no podía hacer nada. Se abrió a pruebas, se presentaron los alegatos, nunca se presentó el municipio. Y después el juez de oficio declara la nulidad de todos los actuados, dice, por el hecho de que
la cuantía de la demanda era de competencia del juzgado de paz. Pero hay un principio lógico y racional que establece que una jerarquía superior de modo alguno puede perjudicarle a las partes, bajo ningún sentido. Ahora, si se planteara del revés, se plantea ante el juzgado de paz algo que compete a primera instancia, ahí sí, pero también se tienen los límites dentro de los cuales el juez puede hacer lugar a declararse incompetente, pero no hacerlo ya después del llamamiento de auto para sentencia. Lamentablemente, el tribunal también confirmó esa resolución. De manera que yo considero que para establecer la competencia, lógicamente es el valor de la cosa. El valor de la cosa y el valor de la cosa se da de acuerdo con si se trata de un inmueble, el valor del impuesto inmobiliario. Muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta de la jueza Gloria Machuca. Dice, doctor González, se hizo muy común que un abogado se confiere poder general a sí mismo y actúa en propia representación en nombre de una empresa en juicios ejecutivos. ¿Es admisible o puede ser atacado en nulidad? Yo no entiendo si el que promueve la demanda es la empresa, el poder tiene que ser otorgado por la empresa, pero él puede ser la autoridad de la empresa y es correcto, ¿verdad? Porque no hay que confundir, eso está en el Código Civil, de que no se puede confundir jamás a la persona jurídica con sus miembros o con quienes lo componen, ¿verdad? Y ahí no existe ningún tipo de... Ahora, a lo mejor lo que quiso decir es que algún familiar suyo le actuó como escribano en el momento, eso es otra cuestión. Pero según acá la pregunta está redactada, yo no le veo ningún inconveniente a que el propio abogado, que es integrante del órgano de la persona jurídica, le otorgue poder al abogado. No hay ninguna incompatibilidad. Gracias. Otra pregunta del doctor Francisco Astigarraga. Dice, profesor, ¿cuál es su posición sobre si opera o no la caducidad de instancia del juicio ordinario una vez vencido el periodo de pruebas, ya que el 379 del Código Procesal Civil señala que sin necesidad de petición se debe ordenar agregación de pruebas e inicia la fase de alegatos, pero el expediente quedó sin impulso por el plazo de caducidad? Bueno, lo que hay que tener en cuenta son las reglas que rigen a la caducidad de la instancia. La inactividad de las partes y del órgano. Y en segundo lugar, el transcurso del plazo. Si esa inactividad se dio, va a caducar necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el órgano también podía mantener viva la instancia. Y resulta que en materia de caducidades, algunos no se dan cuenta que la contraparte a veces le mantiene viva la instancia, porque en primera instancia, quien es sancionado cuando caduca la instancia es el actor, y en segunda instancia es el recurrente, el que interpuso el recurso, ya sea actor o demandado, ¿verdad? Pero la otra parte a veces realiza algunos actos y cree que porque el otro no realizó ningún acto, entonces ya la instancia caduca. No es así. Cualquiera mantiene viva la instancia. Recuerdo que durante una época un ministro de la Corte, de la primera Corte, y que estaba en la sala constitucional, a veces recibía una acción de inconstitucionalidad y las partes dejaban ahí. Y él, por propia iniciativa, decía notifíquese y reitérese la notificación o lo que sea, y mantenía viva la instancia. No, eso no era propio. ¿Por qué? Porque el juez, la resolución o la actividad que realiza el juez, tiene que ser siempre respondiendo a una iniciativa de las partes. Pero de lo contrario no va a caducar nada. Basta con que el juez dicte cualquier tipo de resolución que mantenga viva la instancia, entonces no caducaría nada. Sin embargo,
así se mantenían varios juicios que llegaron a durar hasta 10 años y compañía, sin caducar. Otra consulta de la doctora Liz Lobo dice, a su parecer, profesor, ¿qué figuras del proceso civil requieren de una revisión legislativa? Bueno, son muchas, que en este momento tal vez no pueda mencionarlas, pero realmente hay muchos ajustes que se tienen que hacer en el código, ¿verdad? Porque yo personalmente considero que se debe eliminar la caducidad de la instancia. Y no soy el único. Quiero decirle que en la Argentina, cuando se estaba estudiando este último código procesal, se había encomendado, el gobierno argentino encomendó a 4 grandes juristas la preparación del proyecto de código, y ellos, que eran Isidoro Eichner, Mario Kaminski, y luego eran 2 más, ellos propusieron la eliminación de la caducidad de la instancia, pero con un aditivo que le permitía al juez, por su propia iniciativa, decretar los vencimientos de los plazos, sin necesidad de petición de parte. Entonces, si la parte no contestaba dentro del plazo, el juez declaraba ya la apertura de la causa a prueba. Si no ofrecía pruebas, qué sé yo, y llegaban los 40 días, declaraba el cierre, abría la etapa de alegato y entonces dictaba sentencia rechazando la demanda para aquella parte que había sido causante de un juicio inútil. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que con eso entonces se iba a evitar la proliferación de juicios, porque no olviden que cuando se produce una caducidad de la instancia, se generan múltiples juicios. Primero, una demanda a lo mejor contra el abogado. Segundo, regulación de honorarios para ambas partes. Y tercero, la posibilidad de un nuevo juicio si es que no prescribió la causa, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de evitar, se evita todo eso sencillamente atribuyéndole un poco más de potestades al juez para que, clausurada una etapa, ya directamente ordene el cierre de esa etapa y que continúe el proceso hasta llamar a auto para sentencia. Ese es un caso, pero son tantos que en este momento no estoy pensando en algo en especial. Profesor, tenemos un comentario que hizo Mateo, el doctor Mateo. Dice, felicitaciones, excelente explicación del doctor. Un caso quería compartir. Es que la Dirección General de Registros Públicos, cuando el ejecutado está con inhibición general, no aceptan la inscripción de la protocolización de la subasta en un juicio de ejecución hipotecaria, a pesar de haber remitido el oficio. Pero no puede ser bajo ningún sentido, porque el propio juez levanta esa inhibición. El juez levanta la inhibición. Yo no sé, y eso debe consignar el escribano que está levantada esa inhibición al solo efecto de esa escritura pública. Pero si de lo contrario, entonces toda persona inhibida va a tener la ventaja de que se va a rematar su bien, pero siempre va a seguir a nombre de él. Pero de ninguna manera, una interpretación realmente inapropiada. Realmente inapropiada. Otra consulta del doctor Francisco Astigarraga. Un juicio ejecutivo con sentencia de remate firme, pero aún no se realizó el remate. Fallece el deudor y se abre el juicio sucesorio. ¿El acreedor debe verificar su sentencia de remate como crédito o puede pedir la citación a los herederos para realizar el remate en el expediente del juicio ejecutivo? Ya que la sucesión se rige por las reglas del concurso para el pago a los acreedores del causante, según el 2472 del Código Civil. Sí, efectivamente, en el caso de una sucesión, y más aún cuando se está el causante es el ejecutado, lógicamente todas esas demandas tienen que acumularse a la sucesión. En la sucesión debe tramitar lo siguiente.
La doctora Claudia M. pregunta, una consulta, doctor, por favor, en las recusaciones sin expresión de causa y no acredita vocación hereditaria, ¿se le da curso a la recusación? En primer lugar, el código establece que las partes son las que pueden recusar, las partes y los abogados, de manera que no puede ser parte quien no tenga vocación hereditaria, salvo que se trate del caso de un acreedor, ¿verdad? Pero ese acreedor también no puede ni siquiera abrir la sucesión directamente, sino que en caso de que los verdaderos herederos no lo abran. ¿No tienen otra pregunta? Vivi, no sé si tenés otra. Sí, bueno, ya hiciste la pregunta de la doctora. Acá tengo la última, dice, de Alexis Vallejos, ¿verdad? Profesor, corresponde Y él es dejar, profesor también, él es profesor también. acá le paso, corresponde dejar sin efecto un embargo trabado sobre una cosa inmueble que al momento de anotarse en el registro público se omitió tener a la vista que existía el bloqueo registral por la petición de un certificado de condiciones de dominio realizado por la escribana pública. Dejar sin efecto solo la anotación del embargo y no ordenar el levantamiento de esa medida o se precisa de una petición de parte, habiendo una comunicación de la propia sección de la omisión incurrida. No sé si entendimos. ¿Está claro, Alexis o doctor? Bueno, un poco extensa la pregunta, pero yo les puedo asegurar que cuando el registro estaba a cargo del doctor Escauriza, él era el director de registros públicos, era un hombre muy abierto y permitía que la cátedra llegara a darle algunas indicaciones para el manejo de las cuestiones registrales. Y el maestro de la época era el profesor doctor Antonio Colmán Rodríguez. Lógicamente el presidente de la Corte era el doctor Argaña y él también permitía y le autorizaba al director del registro a consultar con el doctor Colmán. En esa época se había elaborado un proyecto de acordada, yo no sé si después se materializó o no, en virtud del cual se establecía de que si iba una orden, ya sea de embargo, de una medida cautelar o una cuestión vinculada con ese que no podía inscribirse anotarse inmediatamente en el registro, que tenía que esperar. Y al llegar los 30 días, entonces se podía anotar esa medida cautelar o el levantamiento de la medida cautelar sin ninguna dificultad después de cumplido ese plazo. Porque había gente que pedía un informe y el día 30 volvía a pedir. No, ese ya no tenía ese ya no gozaba del privilegio porque en realidad el bloqueo no es tal. El bloqueo se llama simplemente, es reserva de prioridad. Es realmente reserva de prioridad. Creo que ahí Alexis cuenta, dice que es muy complejo, pero ocurrió. Creo que sí, ahí nos respondiste, doctor. Y entiendo yo que si la pregunta era a impulso de parte o podía el juez de oficio. Esa era la consulta, ¿verdad, Alexis? Y hay más preguntas en el chat del No, grupo Rochi. no, escuchen, resulta que el registro debe retener simplemente la orden. No es no rechazar sencillamente porque está bloqueado, no, retener. Y una vez transcurridos los 30 días, que es el plazo, entonces si no se consolidó el negocio jurídico para el cual se reservó esa prioridad, entonces tiene que entrar esa medida o ese levantamiento o cualquier decisión judicial que no podía ingresar por la reserva de prioridad. Porque el notario realmente lo que pide es, como que es un trámite un tanto prolongado, ¿verdad? La formalización de la escritura y compañía, lo que pide es que no se afecte con otras restricciones de dominio o medidas cautelares durante un cierto lapso, para permitir que ahí pueda terminar la escritura y escribir
Pero si no te concluye, entonces ahí puede entrar aquellas cuestiones, ¿eh? Yo le puedo decir algo último que tengo, porque resulta que hoy les dije que entre las causales de tacha absoluta estaba el caso del vago, y parece que a nadie le importó qué es el vago, ¿verdad? Y ustedes saben que hay una disposición legislativa que define lo que es un vago. Lógicamente es una norma ya derogada, pero existe. Don Teodosio González, en su Código Penal, en el artículo 433, dictó esta disposición, que es una disposición que hace una diferenciación en cuanto al sexo. ¿En beneficio de quién? De las mujeres, por supuesto. Y este artículo dice: se reputa vago a todo varón, o sea, ya excluye directamente a todas las damas, de más de 18 años que no tenga renta, empleo, profesión u oficio lícito de ejercicio actual que le permita remediar las necesidades de la vida. No están comprendidos en los límites determinados por este artículo: 1. Los estudiantes matriculados de cualquier instituto de enseñanza, así como los libres. 2. Los hijos de padres pudientes, a menos que sean de conducta desarreglada. 3. Los mayores de 70 años, también nosotros somos beneficiados. Será considerado vago siquiera justifique tener propiedad o renta el jugador que viva exclusivamente dedicada a juego de azar. Y por último dice: el que fuere declarado vago sufrirá 1 mes de penitenciaría, no siendo sustituible esta pena por la de multa. Ese era el vago que no podía ser testigo dentro del concepto de la concepción de nuestro Código de Procedimientos anterior. Gracias, profe. Acá tenemos otra pregunta del doctor Julio Mareco. Dice, Sí. ¿cuál sería su postura con relación a que si para los juzgados de paz se cuenta o no el mes de enero para la caducidad? Y acota la doctora Gloria Machuca, buena pregunta porque no rige feria para nosotros, pero también nos rige el Código Civil. Sí, la cuestión es que no se computa el mes de enero. Nos dice luego la feria, el mes de enero ya no se computa directamente. Entonces, eso ya no se computa en cualquier tipo de juicio, en cualquier grado del juicio, ¿no? Y acá tenemos una pregunta de nuestro colega Ulises Peña, que creo que va a responder con la doctora Vivian. Profesor, en la apelación de resoluciones sin efecto suspensivo en los expedientes electrónicos, actualmente los tribunales pueden acceder a verificar todas las actuaciones de primera instancia si el expediente es íntegramente electrónico. ¿Se justifica aún así expedir compulsas? ¿Vivi? Ulises, ¿qué tal? Yo entiendo que no. Desde el momento que el Tribunal de Apelación tiene hoy en día, ¿verdad? Donde ya está en funcionamiento el expediente electrónico propiamente dicho, no el sistema solo de consulta de casos, sino el expediente, tiene acceso. Entonces, no, no se justifica, pero sigue vigente la regla. Como dice el doctor, hay cuestiones que hay que ir adaptando, que hay que ir reformando, y si de repente alguien se pone un poco, digamos, estricto y dice esto se tiene que cumplir, tampoco estaría mal. Toca una no daña, ¿verdad? Pero tenemos también una acordada que dice que no podemos imprimir. Entonces ahí estamos los jueces de primera instancia medio entre la espada y la pared, pero si la parte o el tribunal pide, está en el código. Así que yo creo que no, mal no estaría, pero no se justifica en la práctica porque pueden ver todo el expediente 24 horas, ¿verdad? Yo entiendo así. Según Bueno, escuché, el recurso fue concedido sin efecto suspensivo, ¿era cómo era? Sí, sin sí, efecto. Bueno, sin el efecto. efecto suspensivo no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? El efecto Mm. suspensivo está en el sentido de que no priva
del cumplimiento de la decisión. Pero Sí. en cuanto a lo que el tribunal pueda pedir o no, eso depende de si se concedió en relación o si se concedió libremente. Si se concedió en relación, no debería pedir, porque él es en relación a ese caso concreto y a esa decisión en concreto. En cambio, cuando es libremente, por supuesto, se puede incluso producir pruebas en segunda instancia. Bueno, profesor, ya no tenemos preguntas y muchos agradecimientos. Qué lindo volver Tengo a ver al una, profesor. Ah, ¿tenés otras? Bueno, acá hay una última y Francisco Atigarraga, hoy abusaste del profesor, ¿verdad? Una tercera de Francisco Atigarraga, pero vamos a pasarle. Si hubo remate, se debió levantar la inhibición. Ahora, en un juicio de obligación de hacer escritura pública, si el demandado está inhibido, no puede levantar esa inhibición para firmar la escritura, ya que solamente sustituye al obligado a escriturar, pero no sanea su condición de inhibido. ¿Es así, profesor? Pregunta Francisco. 10%, 100% es así. No se debe levantar bajo, y les dije hoy, justamente entre las recomendaciones, mucho cuidado le di. Y no solo eso, es que para que la escritura sea válida, es necesario desde luego también que la escribana traiga el certificado de condiciones de dominio. Y ahí va a aparecer la inhibición general de vender y grabar bienes, que el juez no está autorizado a levantarla. No, eso es simplemente es la inhibición del vendedor, no es no es del deudor. Sino era obligación de hacer escritura pública, ¿verdad? sí. Sí. Obligación. ¿No? Entonces, sobre el vendedor es que está pesando la inhibición general. El juez no puede levantar eso. Al contrario, ahí se niega a firmar, incluso puede dejar una constancia de que no va a suscribir la escritura pública en razón de que pesa sobre él y eso no se levanta con motivo de eso. La inhibición general es la única medida cautelar registrable que no caduca a los 5 años de su inscripción, o sea, de la resolución que ordena la inscripción, sino que cuando finaliza el pleito, que puede durar mucho más de los 5 años. Y no solo eso, sino que es una medida que, si bien es cierto, no prohíbe la venta del bien, sin embargo, hace de que el que lo compra sabe que está comprando un bien que tiene problemas. Así es. Bueno, profesor, ya no hay más preguntas. No sé si Vivi vos tenés, pero Tene- ya. tenemos un comentario de Francisco que le va a gustar al doctor. Dice, no se puede dejar pasar, es como no jugar con Messi o Cristiano Ronaldo. Dice. Y también yo veo una mano levantada de María Valentina, no sé si estás o se te activó. María Fernando, no. Valentina Guzmán. ¿En serio? Otra. Bueno, aprovechemos de ir prendiendo nuestras cámaras para poder que el profe también nos vea a todos, que no es que estuvo hablando solamente con Rocío, conmigo o con Francisco, ¿verdad? Agradecemos las preguntas a todos. Yo creo que necesitaríamos otro taller más para hablar de todo lo que hay que reformar, ¿verdad, doctor? De todo lo que tenemos que ir adaptando a este nuevo siglo. Y vamos con la foto, vamos a hacer la foto oficial, Rocío, con todos los que están presentes. Rochi, Rocío, vos me avisás, estamos y cuando tenemos que posar. Y aprovecho para ir, sobre todo agradecer al doctor González Alfonso que hoy compartió esta tarde lluviosa con nosotros. Yo creo que todos estamos un poco emocionados de tener un grande como usted con nosotros hoy y queríamos justamente hacerlo virtual porque así llegamos a todos los rincones del país. Y recordemos que quienes están hoy son todos jueces y juezas de todo el Paraguay, de todas las instancias y de todos los fueros, no solamente civil. Están compañeros de lo penal, están compañeros de juzgados de paz, están compañeros de la niñez. Ahí nos saluda Julio Agapito, está saludando.
Así Rochi, bueno, yo creo que todos nos vamos, como decías recién, con un poquito más de conocimiento y con muchas preguntas también. Acá tenemos más Ojalá que mensajes. haya el juego. Sí, yo creo que sí, yo creo que Totalmente, sí. profesor. Creo que en la Y siguiente vamos a hacer ya un pim pam de preguntas directamente porque mucho que preguntarle al profesor, muchas dudas aclaró y sobre todo que fue ameno y entendible para todos. Así que muchas gracias, profe. Y vamos a esperar las fotos si pueden encender sus cámaras y también recordarles que hasta el 15 de noviembre pueden presentar las monografías de inducción del módulo respectivo. Ya se avisó por los canales pertinentes, pero de todas formas vuelvo a recordarles por aquí. No sé, Rocío, si nos avisas, así nos reímos todos y posamos para la foto oficial. Sí, ahora las tomo. Ya está lista, silencio gracias. en foto. Ya está, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego. Y Gracias por Gracias, todo. nos vemos el próximo jueves por este mismo canal con un tema que nunca tocamos, que es sobre maltrato animal. Les invito a todos, va a estar con nosotros el secretario el Héctor Rubín sobre ese tema, así que nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. Chao, chao.